Buenas tardes con todos, acá estamos para la grabación de la sesión 5.2 en la que vamos a revisar un poco el tema de análisis gráfico de funciones. Como ustedes recordarán, las funciones son, una función es una relación entre dos variables que se da por medio de una regla de correspondencia o a través de puntos o a través de una gráfica, en la cual para cada valor de la variable x corresponde un solo valor de la variable y. Y eso es la definición de función. Miren, acá vamos a poner un ejemplito de un problema para que podamos analizar la gráfica de una función que relaciona la utilidad versus el número de litros de helado que se venden, obviamente, ¿no? ¿Cuál es la mínima cantidad de litros de helado que se debe vender para recuperar lo invertido? No tengo idea. ¿Cuándo se recupera lo invertido? Supuestamente cuando la utilidad es cero. No gano ni pierdo, lo que quiere decir que todo lo que gasté lo he recuperado al vender mi producto, lo cual no es muy bueno quizá para el negocio, pero hay que empezar por algo, ¿no es cierto? Si la utilidad es cero, y esto es lo que está en el eje vertical, y esto dice 5.000, 4.000, 3.000, 2.000, 1.000, ¿cuándo será la utilidad cero? Acá, ¿no es cierto? Entonces pregunta, cuando la utilidad es cero, ¿cuántos helados se han vendido para que la utilidad sea cero? ¿Cuál es la mínima cantidad? 400 helados. Como mínimo. Piensen ustedes en esto. Si vendo 401, ya estoy ganando algo. Si vendo 500, estoy ganando, y así sucesivamente. Cualquier valor de la gráfica cuando la gráfica está por encima del eje X, es que estamos ganando. ¿Ok? Bueno, sigamos. ¿Cuál es la máxima? Entonces para 400 helados como mínimo para recuperar la inversión. ¿Cuál es la máxima ganancia que puede obtener? Obviamente la máxima ganancia ocurre en este lugar. Y es 5.000 soles. Y eso ocurre cuando vendemos 1.200 helados. No sé si serán semanales o qué cosa. ¿No? Es un montón. 5.200 helados semanales. Tendría que ser una tienda en Miraflores en verano, ¿no? 5.200. Pero bueno, ahí es. Frank gana o pierde si vende 700. Vamos a ver 700. En 700 que está acá, Frank gana 1.000 soles. ¿Ok? En 700 y en 800 también. Y eso, entonces eso es leer una gráfica, ¿no? Es el análisis gráfico. Acá pueden ver varias cosas, que por ejemplo la función es creciente, o sea, la utilidad aumenta conforme aumenta mi venta de helados, luego la utilidad es constante, luego la utilidad aumenta o crece hasta alcanzar un máximo, y luego la utilidad decrece porque seguramente los estoy vendiendo muy barato o porque ya mi costo está siendo muy alto. Bueno, una función tiene una gráfica cuando yo tabule en muchos lugares y logre trazar los puntos de esa gráfica. Observando la gráfica se puede determinar ¿cuánto es f de menos 2? Miren, esta es una pregunta clásica. F de menos 2, ustedes ya saben que esta notación no significa 2 por f, ¿no? Menos 2 por f, ¿no? Ya sabemos eso, ¿no? F de menos 2 quiere decir que yo voy al punto menos 2, donde x es menos 2, y me fijo cuál es el correspondiente valor de y, que en este caso es 1. ¿Ok? Significa que eso es un punto. Si se ponen a pensar en esto, este es un punto de la gráfica que es el menos 2, 1. F de menos 1, ¿cuánto será? Sé que algunos ahí ya la vieron y da 0. Eso significa que tiene un punto de la gráfica que es el menos 1, 0. ¿Y f de 0 cuánto es? Cuando x es 0, ¿qué sucede con el y? F de 0 da 2. Y así sucesivamente, nosotros leyendo la gráfica podemos hallar muchos puntos, ¿cierto? Ahora pregunta, ¿f de 4 cuánto es?
Muchos de ustedes dirán 1, pero este es un símbolo matemático, no maquiavélico, no matemático, que significa algo. Significa que f de 4 no existe, que el señor 4 y la señora 1 ya no viven ahí. O sea, ¿oye qué? ¿1? No, no es 1. Simplemente se dice que no existe. No es igual, no existe. Esto igual hay que desaparecer. F de 4 no existe. También se dice que no está definida. O sea, la función f no está definida para x igual 4. No es que f de 4 no esté definida, sino la función no está definida. ¿Ya? Ok. Se puede pedir el dominio también ahí, ¿no? Dominio, rango, miren. ¿Cuál es el dominio? Voy a hacer acá arriba. El dominio de la función se lee en la gráfica tomando el valor más lejano del x y avanzando hasta donde yo vea que llega el x. El valor más lejano obviamente es menos 3 hasta 4 y será abierto porque ahí no hay gráfica. Y el rango de f, para eso tenemos que voltear la cabeza, será desde menos 1 hasta 3. Pudiendo ser menos 1 y pudiendo ser 3. Alguien dirá, pero ¿qué pasa acá en el 1? Que acá hay un hueco. No, pero no importa que haya un hueco acá. Acá este lo cubre, ¿no es cierto? Y acá también hay otro que lo cubre. O sea, estos puntos de acá cubren el y igual 1. No importa que este no cumpla su trabajo, acá hay otros dos que sí lo cumplen. Bueno, y esas cosas se pueden decir mirando la gráfica. Una cosita adicional, una gráfica cualquiera, se dice que es función si yo trazo una recta vertical y corta en un solo punto. Pues la gráfica de la izquierda evidentemente no es función porque corta en 2 puntos, y la gráfica de la derecha sí es función porque corta en un solo punto. ¿Ok? Nada más sobre eso. Porque para cada valor de x tiene que haber un solo valor de y acá, como pueden ver, el valor de x igual 1 tiene 2 valores de y eso no es función. No quiere decir que no exista esa gráfica, sí existe, pero no es función. Nosotros solo vamos a ocuparnos en general de funciones. Bueno, tracemos esta gráfica para empezar. ¿Cómo se grafica una función? Primero, que yo no sé cómo es la gráfica. Si no sé cómo es la gráfica, esto puede ser un verdadero problema. Algunos de ustedes ya saben cómo es esta gráfica. Vamos a traer un sistema de ejes, f de x igual x medios más 1. ¿Pero cuándo? Cuando x está entre menos 3 y 4. Miren, estoy cambiando algo. Menos 3 es abierto. Lo voy a corregir así nomás. Y 4 es cerrado. ¿Ok? Nada más. Entonces, ¿cómo se grafica? Pues se tabula, pues, ¿no? Vamos a tabular algunos puntitos. Si nosotros ya supiéramos que esto es una recta, solo sería necesario tabular 2 puntitos. Pero como no sé, voy a empezar por el menos 2, a ver qué pasa. Menos 2 entre 2 menos 1. Menos 1. ¿Qué? 0. Ya. Si reemplazo menos 2 da 0. Oye, eso fue un champazo. Menos 2, 0 es este punto que está acá. En menos 1, ¿qué ocurre? Menos 1 medio más 1 sería 1 medio. Eso por acá. En 0, ¿qué ocurre? En 0 sería 1. ¿Será que podríamos pensar que eso es una recta? Confirmemos con un punto más. 1. No me gusta el 1. 1 medio más 1, 1.5. Y en 2, solo para asegurarme, 2. Ahí está la gráfica. No quiere decir que no pueda hacer más puntos, pero tenemos otras cosas que hacer en la vida, ¿no es cierto? Y continúa, por supuesto. Ahí está la recta. Esta es la gráfica de una recta, que es una función lineal. Así se tabula.
Oye, sí, pero tenemos un problema. Ahí dice de menos 3 a 4. Entonces, hemos debido tabular también en menos 3. Y también vamos a tabular en 4. Si nosotros hubiéramos sabido que era una recta, bastaba que tabulemos en los extremos del intervalo. En menos 3, ¿qué pasa? Menos 3 medios más 1, menos 0.5. Alguien va a salir diciendo, no, un momento, menos 3 es abierto. Entonces le ponemos abierto, pues. Ahí está la recta. Ya. ¿Y este cuánto da? Menos 0.5. Y para x igual 4, 4 entre 2 más 1, 3. Justamente ahí donde cae. Y le pongo cerrado. Como pueden ver, ahí está la gráfica. El dominio es de menos 3 a 4, que acá dice. Y el rango es de 0 a 3. No, perdón, de menos 1 medio a 3. Pero no me están pidiendo cifras, ¿no? Abierto. ¿Ok? ¿Y qué pasa si es una función así? Uy, no, me retiro. Pues es una función definida por tramos. Hemos hablado ya algo de eso en la clase. Vamos a hacer esta gráfica por tramos, ¿ok? Bueno, ahí está la función. Fíjense, cuando tienen una gráfica de una función definida por tramos, lo que tienen que hacer es pensar que esta es la... Básicamente está el dominio ahí. ¿Dónde vamos a empezar entonces? De izquierda a derecha empezamos en menos 3. Entonces empezamos con esa tabulación. De menos 3. De menos 3. Tabulemos en menos 3. Menos 3, fíjense que esto acá es el y, por si acaso. Menos 3 por 2, menos 6. Más 3, menos 3. Menos 3 es este punto que está acá. Ok. Como ya sabemos que esto es una recta, solo vamos a tabular en los dos extremos del intervalo, entre menos 3 y menos 1. En menos 1 sería menos 2 más 3, 1. Quizás sea este. Alguien dirá, ¿por qué lo dibuja abierto? Porque acá dice abierto. Ahí está, miren. Milagrosamente ha salido bien. Ahora me voy al menos 1, 2. Ahora voy a trazar, pero otro menos 1, miren. Esta es otra... Si se dan cuenta es la misma función, pero es otro tramo. Voy a usar esta parte de acá ahora. Menos 1. Si reemplazamos el menos 1 ahí, cuidado con menos 1 al cuadrado da 1. Y con el signo que está afuera es menos 1. Este punto, como es cerrado, porque acá dice cerrado, le pongo un bolón cerrado. No podría ser los dos cerrados, o sea, el de arriba y el de abajo. Tabulemos ahora. Obviamente esta no es una recta. No me sirve tabular solamente entre menos 1 y 2. Voy a tabular menos 1, 0, 1 y 2. En 0 sale 0. Ustedes lo pueden verificar. En 1 sale menos 1 de nuevo. Y en 2, ¿cuánto sale? Menos 4. Ya tenemos básicamente, no vamos a pensar que eso es una recta, ¿no? Entonces vamos uniendo con puntos así pequeños. Lo difícil va a ser este último tramo. Estos son como esos puntos de... Ya. Este bolón tiene que ser abierto. Porque acá dice abierto. Luego, para terminar, ahí está. Para terminar tenemos la última parte de la gráfica que dice que y es igual a 3 cuando x es mayor o igual que 2.
si hacemos la misma cosa, x, entonces cuando x es 2, y es 3. Y cuando x sea 3, también será 3. Y cuando x es 4, también. Si se dan cuenta, esta es la ecuación de una recta horizontal. Mayor o igual que 2. Entonces, en 2, 3, y debe salir así. Le pueden poner una flecha si lo creen conveniente. No nos vamos a molestar. Dice, voy a malograr la gráfica en vez de arreglarla. Ya. Claro que nos pueden preguntar algunas cosas sobre la gráfica. Por ejemplo, nos pueden preguntar el dominio. Pero el dominio está escrito acá. Empieza en menos 3. También lo pueden mirar en la gráfica. Empieza en menos 3, van avanzando así todo esto hasta llegar al menos 1. Continúa, pasa por el 0 y sigue por ahí cubierto todo con gráfica hasta más infinito. Sin embargo, el rango sería desde menos 4 abierto hasta donde, si continúa toda la parábola hasta acá y de ahí continúa hasta 1. Pero después de 1 no hay gráfica hasta llegar a esta isla en el océano, que sería unido con 3. Ok, así se hace gráficas de funciones definidas por tramos. Por favor, busquen en el libro los ejercicios relacionados a esta parte. Aquí también hay unas preguntas en las cuales nosotros leemos la gráfica. Determine. Ok, f de menos 1. F de menos 1 es 3. Menos 3 por f de 0. F de 0, ¿cuánto es? 2. Más f de menos 3. F de menos 3. Oye, pero esto no está muy definido. No, sí está muy definido. Menos 1.5. ¿Están de acuerdo o no? 3 menos 6 menos 3. Más menos 1.5. Debe ser menos 4.5. Cualquier número, pues no es la ley de la relatividad. Uy, la B. Dice C. Ok, bueno, seguro la B era algo. Lo que pasa es que algunas cosas en el libro no le hemos puesto acá. Algunas cosas del libro no las ponemos acá. El dominio. El dominio sería que desde menos 4 hasta 2 unido con menos 1, 3. Seguro después nos piden el rango. Si volteamos la cabeza, el rango tendría que ser desde menos 2, por acá, ¿no? Hasta menos 1. ¿Unido con qué? Desde 1 hasta 3. Así se lee el rango, ¿no? Acá está menos. Y el otro está aquí. Los valores de x tales que f de x es menos 2. No entiendo. Pero esto es y igual menos 2. Los valores de x tal que y sea menos 2. Bueno, y menos 2 está por acá. El único valor de x para el cual y es menos 2 es este. Menos 4. ¿Sí? Hay una cosa más, creo. El intervalo de valores de x para los cuales la función es positiva. La función es el y. ¿Cuándo el y es positivo? Cuando el x está entre menos 1 y 3. Ahí el y es positivo. El y es positivo encima del eje. Todo lo que la gráfica esté encima del eje. Espero que esa sea la última. ¿Ok? Finalmente, a ver, hay otra. Determine el dominio de G. Oye, el dominio sería
de menos 2 hasta 1 unido con 2, 5. Ya. El rango. Volteamos la cabeza y decimos que también está en menos 2, pero es otro menos 2. ¿Hasta dónde? Hasta lo que abarque más, pues, hasta 2. Unido, pero podríamos haber continuado, sí, pues, con 2 abierto, 3. Cerrado, miren como digo cerrado, ¿eh? Pero acá dice abierto. Sí, pero acá hay muchísimos otros puntos que hacen que esto sea cerrado. Porque uno de ellos diga que no quiere, los demás no van así, no. Los valores de x tales que y es menos 1. Bueno, y igual menos 1 acá. Para x igual menos 1. Nada más, porque el otro lado no. Para y igual menos 1 no hay x acá. Los valores de a tal que g de a es 3. Bueno, g de a es el y también. Y es igual a 3 acá arriba. ¿Para qué valores de a? Bueno, de a o de x, lo que sea. X pertenece a 3, 4. Para esa última pregunta, E. Y acá hay una más. Los valores de f tal que la función, el y, los valores de x tal que y está entre menos 2 y menos 1. Entre menos 2 y menos 1 tenemos este tramo de la función. Porque este es el menos 2 y este es el menos 1. Y ese tramo está comprendido entre menos 1 y 1. Para x. Abierto, porque acá también dice abierto. Como ven, eso es análisis gráfico. Es muy sencillo. No, en realidad no es muy sencillo. Pero necesitamos que ustedes hagan unas grafiquitas, ¿ok? Para eso les he puesto con este material, hay un material ahí de PDF con unas 4 o 5 gráficas. Por favor, las practican, cosa que les vamos a tomar alguna de esas en el control, ¿ok?